Este trabajo se basa en el libro Rudolf Laban, escrito por Karen K. Bradley y publicado por la editorial Routledge. Karen K. Bradley es investigadora y especialista en el análisis del movimiento, dedicada al estudio del pensamiento de Rudolf Laban. En este video abordamos el capítulo Analysis of a Text, The Mastery of Movement, donde se analizan los escritos de Laban para comprender cómo concibe el movimiento en relación con el teatro, la danza y la experiencia humana. Cuando se piensa en danza o teatro, con frecuencia se prioriza la forma final del movimiento, su corrección técnica o su valor estético. Sin embargo, Rudolf Laban propone un cambio fundamental de enfoque. Desde su pensamiento, el movimiento no debe entenderse como una forma fija, sino como una acción viva que revela intención, emoción y relación con el entorno. Moverse no es únicamente ejecutar, sino pensar, sentir y tomar decisiones a través del cuerpo. Desde nuestra lectura de estas páginas, comprendemos que Laban concibe el cuerpo como un territorio de experiencia y no como un instrumento que obedece órdenes externas. El pensamiento ocurre dentro del movimiento mismo. Por esta razón, disciplinas como la danza y el teatro se convierten en espacios de investigación del ser humano. En este video presentamos una interpretación de las ideas principales de la maestría del movimiento y las relacionamos con los procesos prácticos desarrollados en la asignatura de Expresión Corporal 2. Rudolf Laban fue coreógrafo, pedagogo y teórico del movimiento, y constituye una de las figuras más influyentes del pensamiento corporal del siglo XX. Su trabajo trascendió la danza escénica e influyó en ámbitos como el teatro, la educación y la terapia corporal. Laban desarrolló lo que hoy se conoce como el análisis del movimiento Laban, o LMA, un sistema que estudia el movimiento desde el cuerpo, el espacio, el esfuerzo y la relación. Autoras como Lisa Ullman y Valerie Preston Dunlop continuaron y sistematizaron su legado aplicándolo a contextos pedagógicos y terapéuticos. En las lecturas analizadas, Laban plantea que el escenario no es únicamente un espacio de representación artística, sino un laboratorio donde se investiga la vida humana. A través de la acción y la interacción, los intérpretes exploran decisiones, conflictos y tensiones que forman parte de la experiencia cotidiana. Desde nuestra interpretación, el actor o el bailarín no muestra emociones de manera superficial, sino que las encarna mediante el movimiento, convirtiéndose en un mediador entre la experiencia individual y la experiencia colectiva. En este apartado, Rudolf Laban propone una redefinición profunda del significado del escenario. Lejos de concebirlo únicamente como un espacio destinado a la representación artística o al entretenimiento, el autor lo plantea como un laboratorio de investigación de la vida humana. El escenario permite aislar, observar y analizar acciones que, en la vida cotidiana, suelen pasar inadvertidas por su carácter automático o habitual. Laban sostiene que el movimiento escénico amplifica la acción humana. Al trasladar una acción al escenario, ésta se vuelve más clara, más intensa y más consciente. De esta manera, el intérprete no se limita a reproducir una forma establecida, sino que se convierte en un investigador del comportamiento humano. Cada gesto, desplazamiento o pausa adquiere valor como objeto de observación y análisis. En este laboratorio escénico, la acción es el núcleo del trabajo. Laban enfatiza que lo importante no es la apariencia externa del movimiento, sino el proceso interno que lo genera. El escenario se transforma así en un espacio donde pueden estudiarse decisiones, conflictos, tensiones y relaciones humanas a través del movimiento, permitiendo una comprensión más profunda de la vida misma. En el apartado dedicado a la terapia, se aborda el movimiento como una vía de acceso al mundo interno del individuo, que el cuerpo expresa, a través de la forma en la que se mueve, estados emocionales, tensiones y conflictos que muchas veces no llegan al nivel de la conciencia verbal. El movimiento se convierte entonces en un medio privilegiado para observar desequilibrios internos.
El concepto de esfuerzo ocupa un lugar central en el pensamiento de Laban. Desde nuestra lectura, comprendemos que el esfuerzo no se refiere únicamente a la cantidad de energía empleada, sino a la actitud interna con la que se realiza una acción. Cuando existe contradicción entre gesto y postura, el cuerpo manifiesta conflictos internos. Desde esta perspectiva, el movimiento puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento y de integración corporal. Laban introduce también la noción de contraataque corporal, en la que el cuerpo expresa impulsos opuestos de manera simultánea, como avanzar y retroceder, o sostener y soltar. Esto no debe entenderse como errores, sino como negociaciones internas. Este diálogo corporal amplía la conciencia del intérprete y convierte el movimiento en un espacio de reflexión activa. En este capítulo se introduce la idea de que el movimiento permite graficar la vida. Con esta expresión, el autor se refiere a que los procesos vitales pueden observarse como patrones de acción corporal. El cuerpo, al moverse, traza en el espacio una especie de gráfico que refleja impulsos internos, cambios de energía, decisiones y pausas. Laban sostiene que estos gráficos corporales no son aleatorios. Cada trayectoria, cada variación de ritmo o intensidad responde a una organización interna de la experiencia vital. El movimiento se convierte así en un registro visible de la vida interior del individuo, permitiendo observar cómo se distribuye la energía y cómo se responde a los estímulos del entorno. Desde esta perspectiva, el movimiento adquiere un valor analítico. Observar cómo una persona se mueve equivale a observar cómo vive. El cuerpo revela hábitos, resistencias, adaptaciones y transformaciones. De este modo, el movimiento funciona como un lenguaje que hace visible la estructura de la experiencia humana. En el entrenamiento corporal, este principio se manifiesta en la alternancia entre esfuerzo y descanso. Desde esta perspectiva, el movimiento no es mecánico ni lineal, sino un flujo cambiante que debe ser escuchado y respetado. En este apartado, Laban describe la vida como un proceso dinámico de esfuerzo y recuperación. El esfuerzo es entendido como la energía necesaria para actuar, decidir y transformar, mientras que la recuperación permite el descanso, la reorganización y la continuidad del movimiento. Ambos estados son inseparables y se complementan mutuamente. En relación con el teatro, se plantea que el movimiento puede funcionar como un guión vivo. En lugar de depender exclusivamente del texto verbal, la acción corporal organiza la estructura dramática. El movimiento define el ritmo, la intensidad y la secuencia de la escena, convirtiéndose en el eje de la dramaturgia. Se sostiene que el cuerpo no acompaña al texto, sino que puede antecederlo y sostenerlo. La acción física es capaz de generar sentido por sí misma, estructurando la escena desde la experiencia corporal. De esta manera el teatro se construye a partir de la acción y no únicamente de la palabra. Estas obras demuestran que el movimiento, sin apoyo del lenguaje verbal, puede expresar situaciones humanas complejas. El mimo aparece como una forma de teatro, donde el cuerpo asume completamente la función comunicativa. Estos ejemplos confirman la idea central del texto. El movimiento es un lenguaje autónomo. El cuerpo es capaz de organizar una obra completa y transmitir significados sin necesidad de palabras, reafirmando el valor del movimiento como medio expresivo fundamental. En los procesos desarrollados en la asignatura de Expresión Corporal 2, estos conceptos se hacen evidentes en la práctica. La improvisación, la exploración espacial y el trabajo con el esfuerzo activan una conciencia corporal más profunda y reflexiva. El texto culmina con la afirmación de que el movimiento es vida. Para Laban, no existe vida sin movimiento ni movimiento sin vida. Cada acción corporal expresa una relación entre el individuo y el mundo que lo rodea. Esta idea articula todos los capítulos anteriores: el escenario como laboratorio, la terapia, el esfuerzo y el teatro se sostienen sobre un mismo principio. El movimiento es una manifestación esencial de la vida humana. Desde nuestra experiencia, estos ejercicios permiten comprender que el movimiento no busca únicamente una forma estética, sino una experiencia significativa. El cuerpo aprende a través de la acción, la observación y la reflexión corporal.
Comprender el movimiento como una expresión de la vida transforma la manera de entrenar y de crear. El pensamiento de Laban invita a escuchar el cuerpo y a asumir el movimiento como un acto consciente y humano. Desde nuestra reflexión personal, moverse es también una forma de conocimiento. El cuerpo no es un instrumento, sino un espacio donde se construye experiencia, juego y transformación. A través del movimiento, el ser humano se conoce, se expresa y se transforma.